Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la terapeuta Magda Ramírez. Yo soy consteladora familiar y también soy terapeuta en desprogramación del inconsciente. El día de hoy traje para ustedes este tema muy importante que es la falta de reconocimiento, cómo nos afecta en nuestra vida. La falta de reconocimiento, yo me he dado cuenta que en todas las personas, incluida yo, es muy importante y ese reconocimiento o esa validación la tenemos desde la infancia. Nosotros había un psicólogo que hizo precisamente una pirámide que se llama pirámide de Maslow, que es donde se tratan pues principalmente todas las necesidades básicas necesarias del ser humano. Entonces, dentro de esta pirámide de necesidades que los humanos requerimos, pues tenemos básicamente 5 escalones. Uno de esos escalones es el reconocimiento. El primer escalón que siempre nos basamos los padres en cubrir para los hijos, pues es la parte fisiológica, ¿no? O sea, y de seguridad, que son los primeros 2 pisos. El primero, el fisiológico, pues es cubrir esas necesidades del cuerpo, ¿no? El que yo pueda ir al baño, el que pueda descansar, el que pueda dormir. Entonces, esas son forzosas, ¿por qué? Porque el ser humano pues, las necesita para poder vivir. Entonces, independientemente que tengas las buenas condiciones para hacer estas necesidades, pues todo el mundo las hacemos porque precisamente son del cuerpo, son biológicas necesarias para la vida como comer, dormir o hacer del baño, por ejemplo. Entonces, esas son el primer escalón, que es lo fisiológico que siempre tiene que estar cubierto para un ser humano. La segunda es la de seguridad. Esta normalmente los padres la cubrimos, que viene siendo la casa, lo que viene siendo la comida, el que el niño tenga donde dormir, donde vivir, y por ejemplo, ya cuando somos adultos, pues un trabajo para tener esa seguridad de dónde tener el sustento económico. Entonces, esos 2 pilares de la pirámide de Maslow son los que todo mundo tenemos como en calidad de supervivencia, siempre lo tenemos, siempre trabajamos nada más para tener casa, vestido y sustento y pues obviamente cumplir con esas necesidades biológicas del cuerpo, ¿no? Como la comida, el descanso y pues obviamente bañarte, cosas así que necesita tu cuerpo, ir al doctor, entonces siempre estamos en modo supervivencia. Después de ahí viene el tercer escalón, que es la necesidad de la convivencia o filiación, o sea, cuando nosotros convivimos en la escuela, que son las relaciones sociales, cuando tenemos compañeritos en la escuela, los compañeros del trabajo, con quién nos estamos relacionando que no son nuestros familiares. Entonces, si te integras a un club deportivo, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo, si empiezas a tener tu grupito de amigos que muchas veces desde la infancia van creciendo y conservan ese mismo grupo de amigos hasta la adultez. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos de alguna manera necesitados por alguien más y convivir con alguien. Esas agrupaciones pues las hacemos para sentirnos aprobados y sobre todo tener pertenencia. De ahí nos brincamos al cuarto escalón que viene siendo el reconocimiento. Entonces el reconocimiento pues son todos los logros que tenemos, los premios que nos dan, los títulos que terminamos universitarios, escolares, o por ejemplo si estudiamos no sé, algún deporte y nos dan una medalla, si estudiamos karate, si estudiamos natación, o sea, si hacemos algo deportivo en donde nos sentimos reconocidos. Entonces, bueno, esta parte del reconocimiento viene desde la infancia, desde que estamos en el kinder, por ejemplo, cuando bailamos el 10 de mayo, el Día del Padre, o hacemos los bailes navideños, hacemos las pastorelas, desde ahí empezamos a tener esta parte de validación y reconocimiento con papá y mamá. Y muchas veces, bueno, por cuestiones del trabajo, a lo mejor los papás nos dejan encargados, no sé, con la hermana mayor, con una tía, con la abuelita, y papá y mamá ni siquiera acuden a estos eventos, entonces a nosotros como niños se nos queda muy grabado en el inconsciente que papá y mamá pues no fuimos importantes para ellos en esta parte, que no me reconocieron, y ese es un pilar muy fuerte para la autoestima del ser humano. Entonces, cuando nosotros crecemos, andamos buscando esa validación y ese reconocimiento pues en la pareja, en el trabajo
o simplemente hay personas que estudian y estudian un curso, estudian otro curso, tienen miles de títulos que nunca ejercen, pero ellos lo que están buscando pues es esa validación o reconocimiento. Entonces, esta validación o reconocimiento es muy importante para el ser humano porque es parte de que el ser humano se sienta importante, que se sienta validado por la familia, por las personas con las que convive, y muchas veces nos afecta mucho, sobre todo en la autoestima. ¿Por qué? Porque muchas veces somos inseguros, sentimos que no somos importantes, que no valemos. Entonces, de manera inconsciente vamos buscando la manera de ser reconocidos o validados. Entonces, se me hizo muy importante hablar este tema porque muchas veces precisamente los conflictos que tenemos con la pareja vienen de aquí. Cuando yo me siento no validada y no reconocida, de manera inconsciente nosotros buscamos parejas que nos hagan recordar que no somos válidos, que no somos importantes. Entonces, normalmente nos encontramos con parejas que siempre, por ejemplo, si cocinas, el esposo te dice, ay, tu comida te quedó fea, o está insípida, o no cocinas igual que mi mamá, o muchas veces hasta los hijos, ¿no? Les haces de comer, tú te esfuerzas porque te quede rica la comida y los hijos, ay, no, ya comí, no quiero comer. Entonces, si tenías baja la autoestima, pues más profunda se te va haciendo esta herida. Sientes pues como ese enojo de estar haciendo todo para los demás, porque cuando buscamos el reconocimiento siempre vemos hacia afuera, siempre estamos queriendo agradar al jefe, agradar a los compañeros, agradar al marido, agradar a los hijos, agradar a todo mundo, pero no te agradas a ti mismo, ¿no? O sea, llega un momento en que de manera inconsciente nosotros con todo lo que hacemos estamos comprando al otro, esa validación o ese reconocimiento, y muchas veces pues no llega, entonces nos hace sentir tristes, nos hace sentir enojados y entonces pues crea esa inseguridad, ese desgano, o sea, disminuye también muchas veces las ganas de hacer las cosas, empiezas a desconectarte de la familia, desconectarte de la sociedad, empiezas a aislarte. ¿Por qué? Porque siempre sientes como esa necesidad de apruébenme, díganme que lo que hago está bien hecho, ¿no? Muchas veces en el trabajo eres el que te quedas horas extras, el que te cansas más, el que haces todo por todo y ni siquiera te dan las gracias, pero inconscientemente uno está buscando esa validación. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta falta de validación o reconocimiento? Pues para empezar hay que hacerlo consciente. Dentro de la terapia, por ejemplo, de desprogramación que yo doy, pues hay que ver esta parte, sanar las heridas, la falta de reconocimiento y validación. Muchas veces nosotros la manifestamos, una porque fue vivencia de la infancia. La otra fue por repetición. Si mi papá no tuvo validación o reconocimiento por su padre, por su familia y su entorno, a veces nosotros repetimos ese patrón. Entonces, inconscientemente, acuérdense que vamos repitiendo lo que vemos o lo que absorbemos desde la concepción de nuestros padres. Entonces, aparte es un pilar fundamentalmente para que el ser humano se sienta amado. Algo que tenemos que aprender, la autoestima, precisamente esta pirámide que les hablaba de Maslow, habla pues de las necesidades que debe de cubrir el ser humano para sentirse completo. Entonces, en terapia pues se trabaja estos pilares, porque nosotros nos quedamos normalmente en los dos primeros pilares, que viene siendo la supervivencia, y por ejemplo, no nos hemos sabido integrar con otras personas, a lo mejor somos mi esposo, mis hijos y yo, y no tienes una amiga en donde tú puedas expresar, donde tú puedas hablar de tus propias cosas y la otra persona confiar en ti. Entonces nos falta esta parte de la afiliación y nos falta el reconocimiento. Después del reconocimiento, pues viene la autorrealización. Cuando yo logro mis metas personales, muchas veces yo me quedo en, pues mi sueño fue ser mamá o mi sueño fue ser esposa, pero nunca, vamos, me autorrealicé profesionalmente. O estudié la carrera, tengo mi título universitario, pero como me casé, pues yo ya no ejercí la profesión y muchas veces las mujeres, aunque reciban pues el gasto o lo necesario para vivir económicamente más o menos bien, siempre nos falta esta autorrealización, lo que yo logré por mis propios medios, porque pues hay mujeres o igual hombres que se sienten comprados por la pareja, en donde precisamente por no tener un ingreso económico o esta autorrealización de hacer algo que les guste y que los esté haciendo sacar dinero para ellos mismos, para comprarse sus gustos o qué sé yo, muchas veces llega esta parte como de
enojo, ¿no? De que tuve una profesión, tuve un estudio y no lo realicé y sin embargo, pues estoy con la pareja y la pareja de alguna manera porque él paga, pues me hace sentirme sometida o que tengo que hacer las cosas y llega el momento en que a veces también te sientes como sirviente, ¿no? O sea, que tú nada más no vales, tú aquí si yo pago tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, pues nos falta esa parte, ¿no? De autoaprobación, de autorrealización y de reconocimiento. Esta parte del reconocimiento es fundamental para que el ser humano se sienta en paz, en tranquilidad y en gozo. Entonces, no podemos ahora sí que, si estamos en pareja, obligar a que el otro, pues no se realice de esa manera porque si no se va a sentir enojado y se va a sentir frustrado. Y todas esas frustraciones, pues al final de cuentas las va a descargar en la pareja o en los hijos. Entonces es muy importante. Yo sé que hay matrimonios jóvenes, ¿no? Que se han tenido que casar porque precisamente pues venía un bebé en camino y muchas veces pues la esposa se tiene que dedicar al cuidado de los niños y cuando hay apoyo de los dos, a lo mejor ya pasando esa etapa fuerte de que el bebé ya creció un poco, ya puede empezar a recuperar a estudiar o qué sé yo, pero muchas veces por egoísmo la pareja no la apoya y pues no crece profesionalmente. Entonces, si no se siente uno como ser humano realizado en todas las áreas de la vida, pues obviamente estamos frustrados, enojados y siempre pues proyectamos ese enojo de manera inconsciente con los demás. Muchas veces con nuestra persona nos abandonamos con la desmotivación y entonces pues ya no me arreglo, no sé, me aíslo, ya no convivo con nadie, siempre estoy enojada, mis hijos me dicen que soy una neurótica, el marido se busca un amante, qué sé yo, ¿no? Precisamente por toda esta falta que yo tengo de sentirme feliz, de este autorreconocimiento y esta autorrealización que es muy importante para el ser humano. Dentro de las constelaciones familiares, el que a mí no me reconozcan qué significa. Por ejemplo, puede venir muchas veces, y yo lo proyecto de esta manera en el trabajo o con la pareja, ¿no? Puede venir de que fui un hijo que nació fuera del matrimonio. Entonces, cuando yo soy un hijo que nací fuera del matrimonio, toda la vida estoy buscando ser validado y pertenecer a un lugar, pertenecer a la familia. Y de manera inconsciente hago una cosa y otra, mucho trabajo, me desgasto de más, doy mucho. ¿Por qué? Porque necesito esa validación, esa integración, ¿no? En constelaciones familiares, cuando tenemos esta falta de reconocimiento, muchas veces al ordenar tu linaje, al tomar al padre correctamente, energéticamente hablando, aunque realmente él no viva contigo físicamente, podemos cambiar esta parte o esta sensación de no ser reconocido o validado. Otra manera también de no sentirme reconocido y validado, pues es trabajando mis heridas, ¿no? En donde yo me sentí abandonado porque papá o mamá no iban a ver mis boletas de calificaciones, no me fueron a ver al bailable y entonces pues yo no me sentí nunca apoyado o validado. Entonces, bueno, eso se puede trabajar dentro de una terapia de desprogramación en donde trabajamos a fondo esas heridas que tiene el niño de abandono y de sentirse como rechazado, no importante. Entonces, ¿para qué? Para que vuelva a tomar esa seguridad y ese amor propio. En terapia también trabajamos esta parte de la autoestima. Yo tengo un taller en donde trabajamos precisamente en estas necesidades o todos los pilares necesarios para la autoestima, porque muchas veces, como les digo, pues desgraciadamente, papá y mamá y nosotros y nadie vino enseñado a ser papá. Entonces muchas veces damos lo que ponemos o lo que creemos que es importante para los hijos, porque muchas veces las creencias, como nadie nos educa en esta parte, si yo carecí de alimentos, si yo carecí de comida, si yo carecí de vestidos, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Primero quiero cubrirle esa parte a mis hijos, que no carezcan pues de alimento, que no tengan frío, que tengan un techo seguro, a lo mejor más comodidades, tienen su carro, no su carro, perdón, su televisión, su Nintendo, sus juguetes. Entonces, todo eso se los di porque yo carecí de eso. Entonces, se los estoy proveyendo para que mis hijos no tengan esa percepción de carencia. Pero sin embargo, algo que no me dieron, aparte de este tipo de cosas, fue lo emocional y yo tampoco lo doy. Yo no puedo dar algo que no di. Muchas veces damos lo que creemos que nos hizo falta a nosotros, pero no nos damos cuenta que al niño que nosotros estamos educando le faltan otras cosas, ¿no? Como le estoy proveyendo todo lo físico y todo lo que viene siendo para su seguridad,
pues a lo mejor él ya requiere la otra parte, ¿no? La integración social, afectiva y el reconocimiento. Muchas veces también nosotros como padres íbamos, no sé, teníamos ganas de ir a hacer un deporte y porque había bajos recursos no nos llevaron al karate o no nos llevaron a la natación. Y aparte tenemos esa necesidad de reconocimiento y validación y forzamos a nuestros hijos, los llevamos a miles de clases, ¿no? Porque a mí me ha tocado conocer niños de que me llevan a la escuela normal, me llevan al karate, me llevan a natación, otro día me llevan a clases, no sé, de ajedrez, qué sé yo, y las mamás felices porque los niños obtienen medallas y obtienen trofeos en el fútbol, en natación y demás, pero el niño se siente cansado, es un niño y él quiere jugar, quiere divertirse y la mamá no lo deja. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente todo ese reconocimiento que necesita la madre llega a través del hijo. A ella la felicitan porque tiene un hijo campeón en el fútbol o tiene un hijo campeón de natación o un hijo campeón en taekwondo y ella se siente validada y reconocida pero a través del hijo y no se está dando cuenta que pues al hijo no le está haciendo feliz esa parte porque se siente cansado y está haciendo algo que el niño ni quería hacer, es algo que la mamá quería hacer y obliga al hijo que lo haga por ella. Entonces, bueno, ¿cómo podemos manejar esta parte de la falta de reconocimiento? Pues para empezar, pues tenemos que hacerlo consciente, ¿no? Que nos faltó. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Dentro de terapia, lo que te enseñamos precisamente primero es a conocerte a ti mismo, a conocer qué necesidades sí tienes cubiertas, cuáles no tienes cubiertas. Entonces ahí empezamos a desarrollar la autoestima, empezar que tú solito vayas llenando esos vacíos que tengas emocionales, de seguridad, de reconocimiento o a veces también de alimento, porque muchas veces cuando carecimos de esta parte que les decía de haber comido, de haber vestido, o quizás hasta de haber tenido un techo seguro, muchas veces nos enfocamos en esa parte, ¿no? O sea, trabaje y trabaje duro porque quiero tener una casa, porque a lo mejor cuando viví con mis papás o vivíamos en la calle o vivíamos en un cuarto de láminas o a lo mejor vivíamos pagando renta y nos corrían cada rato de la casa. Entonces yo busco tener esa seguridad. Entonces me puedo matar años trabajando para conseguir una casa y hay quien sí lo logra y hay quien no lo logra. Entonces siempre está en modo supervivencia y siempre con la percepción de carencia, ¿no? Entonces todo esto se trabaja en terapia para irte conociendo, porque muchas veces ni siquiera nos conocemos. Entonces, exigimos a la pareja o exigimos a las amigas que me cubran esos vacíos emocionales o carencias cuando el que los debe cubrir es uno mismo. Entonces, a esta edad, ya cuando somos adultos, pues mi mamá nunca me va a reconocer. Así yo me le ponga de tapete, así yo le compre una mansión, mamá no me lo va a reconocer no porque no quiera o no porque sea mala conmigo, simplemente porque como a ella no se lo dieron, pues no lo sabe dar. Entonces, desgraciadamente, nosotros nos quedamos atrapados en la mente del niño, en donde seguimos esperando ese reconocimiento, el que mi mamá haya ido a firmar a las boletas, el que mi mamá me haya dado un abrazo y simplemente me hubiera dicho, mijito, felicidades porque sacaste 10 o felicidades porque sacaste 8, y mi mamá nunca me lo dijo ni me lo va a decir a estas alturas. Entonces, dentro de la terapia, nosotros enseñamos cómo tú mismo vayas reconociendo tus virtudes, tus talentos, qué te gusta, qué tienes, qué no tienes, qué fortalezas, qué debilidades, para que vayas conociéndote y empieces a desarrollar tu autoestima. Una vez que siendo pues tu autoestima en esta pirámide que les comento, pues vamos fortaleciendo nuestra seguridad, vamos fortaleciendo esta parte de empezarnos a relacionar de una manera más sana con los demás, también esta parte de relacionarme mejor con la pareja, porque muchas veces me relaciono desde la niña. Entonces, la niña, ¿qué le pide a la pareja? Pues dame un abrazo, dame un apapacho, oye, quédate conmigo, abrázame, no vayas a trabajar, o sea, cosas así que obviamente pide un niño. Y nosotros estamos en esa necesidad afectiva del niño y muchas veces la pareja la hostigamos y pues como que no hay ese clic en la pareja, no me lo da y entonces por eso pues no estamos conectados con la pareja emocionalmente, ¿no? O sea, le estoy exigiendo algo que no le corresponde darme a la pareja. O a lo mejor sí me da el abrazo y sí me da el apapacho, pero me lo da pues cada que él tiene la necesidad. Una vez yo trabajaba en terapia precisamente un taller de la autoestima cuando estaba más joven y me decía la terapeuta, porque yo me quejaba de que yo abrazaba a mi pareja, ¿no? Y que yo sentía que me rechazaba o se hacía para atrás.
Y yo le decía, oye, pero es que pues yo quiero que me abrace y no me abraza. Y ella me comentó, lo que pasa es que esa necesidad es de la niña. Entonces, bueno, si tú tienes esa necesidad, tú tienes que llevarla. Entonces, si él no tiene la necesidad del abrazo y tú lo estás esperando, pues tú dáselo. ¿De quién es la necesidad? ¿De lo tuyo? No, pues mía. Pues entonces tú dale el abrazo y no le digas dame un abrazo, simplemente dáselo y llénate de ese abrazo. ¿Por qué? Porque necesitamos como adultos empezar a llenar esos vacíos, pero de una manera, pues ahora sí que más equilibrada, más segura y en donde tampoco entre la otra persona en el conflicto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, algo que también hay que trabajar mucho es la manera de apegarnos. Los apegos vienen precisamente de cómo nos relacionamos con papá y mamá en la infancia y que también hacen que nosotros tengamos baja autoestima y esa necesidad afectiva con el otro. Existen 4 maneras de apegos. Por ejemplo, existe el apego seguro, que es cuando papá y mamá pues sí me dieron todo esto de la pirámide, ¿no? O sea, me dieron seguridad, me dieron el alimento, me dieron el reconocimiento, la validación, me dejaron realizarme, porque muchas veces también de niños viene esta parte, que yo quiero estudiar una cosa y los papás se burlan y te forzan a estudiar algo que no quieres, entonces pues ya desde ahí vienes con esa no autorrealización, porque no me dejaron ser. Entonces, dentro del trabajo que se hace en terapia es precisamente aprender a ser, o sea, sí, no forzarme a hacer las cosas por quedar bien con los demás. Durante toda la infancia a lo mejor me forcé a quedar bien con mi papá, a estudiar la carrera que él me pidió, me caso y me forcé a quedar bien con el marido, a comer lo que le gustaba, a salir a donde le gustaba, a hacer lo que le gustaba y siempre me dejé al último, siempre me despersonalicé por los demás. Entonces, parte de recuperar mi valor, mi reconocimiento y mi seguridad es empezarme a personalizar, a conocerme, a empezar a saber qué me gusta, qué realmente soy yo, sin que me dé vergüenza y sin necesitar que el otro me apruebe. No me tengo que aprobar yo. Entonces, muchas veces por eso viene la frustración y el enojo con uno mismo, porque me la paso queriendo quedar bien con todo el mundo y al final no quedo con nadie bien y entonces llega mi enojo y mi frustración porque digo, a pesar de que hice todo lo que no quería, lo que no me gustaba, me esforcé por dar lo mejor de mí con las demás personas, no llega ese reconocimiento, no llega esa validación o ese gracias simplemente, ¿no? Entonces, dentro de terapia aprendemos todo eso, a trabajar esa seguridad en ti mismo y aprender a decir sí cuando debes decir sí, aprender a decir no cuando quieres decir no. Muchas veces somos de las personas que no ponemos límites. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque qué va a decir el otro, yo quiero que diga que soy buena persona, que no me deje de amar, que no me deje de ver, que no me deje de, no sé, de acompañar, ¿no? Muchas veces por miedo al abandono, a que me dejen sola, pues hago muchas cosas que no me gustan. Entonces, ahí nos vamos desconectando emocionalmente de nosotros mismos, vamos viviendo como en esta parte de el alma en un lado y el cuerpo en otro lado. Entonces, muchas veces nos convertimos en robots sin emociones y todas esas emociones que nos vamos reprimiendo nos hacen estar o en depresión o en neurosis. Entonces, precisamente dentro de la terapia, pues hay que aprender esta parte, a que el reconocimiento debo hacérmelo yo solita. Por ejemplo, si yo hago una lista de mis metas del día de hoy, vamos a decir, hoy voy a trabajar, voy a hacer de comer esta comida, voy a lavar, o sea, mis pendientes normales del día, si los terminé, me palomeo y me reconozco, ay, qué bueno, me siento muy bien y reconocerme dándome un descanso, tomándome un cafecito o a lo mejor viendo un capítulo de mi película favorita, qué sé yo, de mi serie, y es reconocerme cada día yo. Pero para llegar a ese punto, pues primero tengo que llegar a conocerme. Entonces, bueno, para mí es muy importante trabajar esta parte del reconocimiento porque es lo que nos hace sentirnos en paz, en tranquilidad y en amor con nosotros mismos. Muchas veces creemos que el reconocimiento debe de llegar de afuera, que el amor debe de llegar de afuera, pero en realidad debe de empezar con nosotros mismos. Entonces, ustedes si se dan cuenta, muchas de las personas, hasta en lo que trabajamos, necesitamos el reconocimiento y la validación. Se nota más, por ejemplo, cuando son artistas, cuando son políticos, cuando son actores que buscan ese reconocimiento del aplauso, ¿no? Y fue precisamente porque no tuvieron esta validación. Pero pues obviamente si tú fueras y realmente le preguntaras a un artista,
o le preguntaras a un cantante famoso si realmente se siente satisfecho, pues te va a decir, ay, es que me llenan los abrazos del público, pero de manera inconsciente muchas veces quisiéramos que papá o mamá hubiera estado en el Festival de la Infancia y no estuvo. Entonces, de manera inconsciente muchas veces seguimos esperando a ese papá o a esa mamá que no fueran, y no fue porque no quisieran, sino porque tenían que trabajar para darnos precisamente lo de la supervivencia, que fue la casa, vestido y sustento, y el niño se quedó esperando esta parte del reconocimiento y la validación. Entonces es muy necesario trabajarlo, sanar estas heridas para que el niño ya no siga, el niño interior obviamente, porque ya somos adultos, pero ese niño que tenemos dentro de nosotros ya no sigue esperando de fuera esa validación o reconocimiento, poderlo sanar y ahora dármelo yo mismo. Entonces, bueno, yo los invito a participar. Yo tengo un taller que doy todos los sábados de 8 a 11 de la mañana y ahí trabajamos todo lo que es la autoestima. Se trabaja de manera grupal, lo hacemos un tema cada semana y lo vamos haciendo consciente. Y próximamente voy a abrir uno nuevo los miércoles de 8 de la noche a 11 de la noche a partir de abril. Entonces, quien le interese saber cómo podemos trabajar en nuestra autoestima, en cómo lograr este reconocimiento, autorrealización por nosotros mismos sin necesidad de esperar que la pareja lo haga, los hijos, el jefe del trabajo, los compañeros, hasta mi mascota, ¿no? Porque muchas veces yo hago por todos, pero para que muy en el fondo estoy esperando ese reconocimiento. Entonces el reconocimiento desde el inconsciente, pues es de papá o mamá y ya no van a llegar. Entonces tenemos que sanar pues ese vínculo con papá y mamá, el dejar de esperar algo que no va a llegar del exterior. Muchas veces llega, pero cuando ya trabajamos en el interior, cuando yo trabajo en el interior, ya de manera natural llega. Desgraciadamente, cuando nosotros tenemos heridas de la infancia como el abandono, el rechazo, la humillación, pues, ¿cuáles son las sensaciones? En el rechazo, pues que nadie me quiere y me aíslo. En el abandono, que todos me dejan y me abandonan porque no soy importante y para los demás hay alguien más importante que yo. Y en la humillación, la vergüenza, porque todo el mundo se burla de cómo me veo, de cómo me siento, de cómo me expreso. Entonces, estas heridas pues que no me permiten ver si realmente me están validando o no. O sea, yo siempre siento que no. Y entonces tenemos que aprender a sanarlas. ¿Para qué? Para poder vivir en armonía y que las personas ya no lleguen y me estén reflejando mis propias heridas. Todas las personas que llegan en mi entorno son como espejitos de las heridas que yo voy cargando y esas heridas me las refleja el jefe, me las reflejan los hijos, el compañero del trabajo, mi propia madre y demás, y siempre estoy respirando, como dicen, por la herida. Entonces, cuando yo voy trabajando en mi parte personal, sanando estas heridas, obviamente, pues es doloroso porque obviamente se hace un trabajo muy profundo de raíz y es mentira que en una semana o en 2 semanas tú vas a sanar todo lo que tu infancia acumulaste de ahora sí que de resentimientos, de enojos, de frustraciones, de tristeza. Por eso es necesario que un terapeuta o un psicólogo te ayuden a encontrar primero la raíz de esas heridas y trabajarlas a profundidad para ir sanando y entonces empezar a crecer en esta pirámide de la autoestima hasta llegar a la autorrealización y que te sientas en paz y tranquilidad contigo misma. Entonces, bueno, quien le interese trabajar terapia conmigo, como les comenté, yo doy terapias de constelaciones familiares, terapias de desprogramación del inconsciente y también estos terapias grupales que próximamente va a empezar el curso en abril, que va a ser de 8 a 11 de la noche y ahí trabajamos de manera grupal. Se trabaja un tema a la semana. Todas las personas que integren ese taller tienen derecho a participar. Precisamente vamos enfocando un tema a la semana porque es como vamos abriendo la mente inconsciente y como vamos trabajando, vamos sanando las heridas a la par todos y se van dejando tareas para ir reforzando, primero pues sanando, ¿no? Liberando y posteriormente para ir reforzando tu autoestima y llegas a ser una persona en equilibrio con esta salud mental y sobre todo emocional, que es la que pues nuestros padres no nos la educaron porque ellos tampoco tuvieron esa educación. Muchas veces los profesores pues tampoco, porque tampoco nosotros vamos a la escuela pues a aprender cosas de lógica, matemáticas, español, qué sé yo, para adquirir un oficio, una profesión, entonces tampoco se trabaja esta parte emocional. Entonces, bueno, en terapia quiero que amplíen esta mente y ese panorama de que no solamente es para personas que están mal de la cabeza, sino para trabajar
precisamente las emociones se convierten en una enfermedad psicológica que se llama neurosis. ¿Por qué? Porque acumulamos enojos, resentimientos, tristezas, frustraciones, y cuando no las liberamos de la mente inconsciente, pues siempre nos están rondando los pensamientos negativos y hacen que yo me comporte como dicen por ahí, como loca, ¿no? O sea, donde quiera me enojo, donde quiera viento, donde quiera despotrico, y entonces a esa enfermedad se le llama neurosis precisamente. Entonces, parte de la autoestima es liberarnos de esa neurosis, vivir en equilibrio y en paz. Entonces, todo eso se trabaja dentro de terapia. Entonces, tenemos varias opciones para trabajar. También hay terapia de contención emocional individual. Cada semana también se puede trabajar, ya es cuestión del gusto y de la terapia que decide trabajar cada persona. Por ejemplo, en constelaciones familiares, ¿qué beneficios hay? Ahí pues se ordena el sistema familiar, trabajamos duelos no resueltos, ordenamos el sistema familiar, sanamos el vínculo con papá y mamá, integramos a las personas que no son reconocidas. Muchas veces la falta de reconocimiento viene porque yo no entrego a mi vida a papá porque no vivió conmigo. Entonces, si yo no lo reconozco y no lo integro a mi sistema, el no ser reconocido él o integrado al sistema me repercute a mí en sentir la sensación de esta falta de reconocimiento, por ejemplo. O cuando hubo abortos que no han sido reconocidos y no les hemos dado el lugar en el sistema, también yo puedo vivir esta falta de reconocimiento como manera energética, o sea, como un rebote para mí. Entonces todo eso se puede trabajar en constelaciones. También se pueden sanar enfermedades físicas, mentales, emocionales. Esta terapia pues se trabaja en 1 hora más o menos. Es una terapia energética y emocional que muchas veces, sobre todo cuando traen duelos no resueltos, divorcios, que falleció mi mamá y no me pude despedir de él, que me separé del novio, que se murió mi perrito, todos esos duelos no resueltos, inconclusos, muchas veces están atrapados en mí y se pueden trabajar dentro de las constelaciones. Entonces, a mí me encanta esta terapia porque sanas muy rápido, en menos de una semana a veces ves los cambios energéticos, liberas muchas cargas emocionales, entonces para eso nos ayudan mucho las constelaciones familiares, para reconectar los vínculos familiares también, porque también aquí es una manera de liberar todos esos resentimientos que a veces ni razón ya tienen de ser, ¿no? Ya llevo enojada con mi hermana 20 años porque me robó una pluma cuando yo tenía 5 años o 6 años, entonces son resentimientos que ya no tienen por qué estar ahí, hasta esos detalles se pueden trabajar. La desprogramación va a más profundidad. Por ejemplo, en desprogramación es una terapia que partimos del conflicto actual, que puede ser una enfermedad física, emocional o mental, y entonces ahí se hace una regresión, digamos, en la secuencia de la vida del paciente para ver dónde se programó. Todas nuestras enfermedades se detonan de las emociones que no hemos solucionado en nuestra infancia desde la concepción. Entonces, muchas veces vamos a decir, si mamá tuvo un duelo cuando estaba en el embarazo, el bebé puede nacer depresivo si mamá se comió esas emociones de enojo o de tristeza. También puede venir la herida de rechazo, cuando la mamá o el papá no desean a ese bebé, sea el bebé epigenéticamente absorbe ese rechazo y entonces esa personita cuando ya es adulta, pues tiene esa herida de rechazo y el no merecimiento que le afecta pues en todas las áreas de su vida, en la economía, en la pareja, o simplemente en lo social. También, obviamente, el momento del nacimiento tiene que ver muchas veces cuando hubo un nacimiento que fue difícil o un nacimiento en donde por ejemplo, fue con cesárea, muchas veces las personas no podemos avanzar en la vida o nos sentimos atascados. Entonces, muchas veces viene desde el parto. Entonces, eso se trabaja en una desprogramación. En la desprogramación trabajamos 4 áreas dependiendo del conflicto que vaya a sanar la persona. Esta terapia, pues obviamente lleva un poquito de más tiempo y se trabajan tareas hasta por un mes de los ejercicios que te van a ayudar a liberar la mente inconsciente. Entonces se trabaja una parte que es lo transgeneracional, que es lo que nos heredan
todos nuestros ancestros cuando estamos en el vientre de mamá. ¿Por qué? Porque los bebés ya venimos con la programación, ¿no? Si hubo robos, si hubo estafas, si hubo infidelidades, si hubo alcoholismo, todo eso ya nos lo heredan desde que nos formamos. Más aparte las vivencias que tenga la madre durante la concepción, más aparte la vivencia del bebé cuando nace, si fue un parto fácil, si fue difícil, si hubo cesárea, si, no sé, se rompió la fuente y no nacía el niño, todo eso le impacta al bebé. Y nuestras heridas de la infancia, que son de los 0 a los 7 años, que ustedes ya conocen, existen 5 heridas que van siendo el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, hay veces, normalmente a mis pacientes yo les aplico un test para ver cuáles son las heridas más fuertes, y entonces esas heridas más fuertes son las que me enfoco en trabajar. Esto no significa que no tengan las 5 heridas, pero normalmente para empezar a trabajar con el paciente, pues se trabajan con las más fuertes, ¿no? Y pues también se trabaja lo que viene siendo, depende del conflicto, si puede ser conflictos económicos, conflictos de pareja, enfermedades físicas que ya tenga el paciente. Se pueden desprogramar enfermedades hasta de cáncer cuando están empezando las enfermedades. Entonces se pueden desprogramar porque trabajamos también la biodescodificación de enfermedades en este tipo de terapia. Y pues por último, pues hay terapia de contención emocional. Hay quien solo necesita ser escuchado, pues cada semana 1 hora, puede agendar la persona, o este grupo que voy a abrir los miércoles, porque ya existe uno que tengo de los viernes en la noche de 8 a 11, existe el de los sábados de 8 a 11 de la mañana, pero voy a abrir uno nuevo que vamos a empezar de cero los miércoles de 8 a 11 a partir de abril. Entonces, quien esté interesado en tomar terapia, qué sé yo, les voy a dejar aquí abajo mi número de WhatsApp. Igual se los digo, es el 333-118-9520. Todas las terapias son en línea, porque normalmente las personas que me llegan pues son de otros países. A veces, muchas veces las personas latinas todavía nos cuesta mucho el aceptar tomar terapia o el tener que aceptar un cambio. Muchas veces necesitamos estar al borde de la muerte para entender que sí necesito una guía emocional y psicológica, porque la creencia aquí, desgraciadamente, con la gente de Latinoamérica y México, es que si yo tomo terapia es porque estoy loca, y no necesariamente. Entonces, pues precisamente, pues la invitación es a sanar emocional y físicamente, y pues para que de alguna manera también aprendan esta parte de validarse y reconocerse. En cualquier edad que tengas, o sea, si tengas 30, 40, 50, 60 años, es muy importante esta parte para que el ser humano se sienta feliz, realizado y en tranquilidad. Necesitamos no nomás enfocarnos a ser madres, o necesitamos no nomás enfocarnos a ser padres, o necesitamos enfocarnos no nomás al trabajo, necesitamos un equilibrio en nuestra vida. Entonces, parte del equilibrio, por ejemplo, en este curso que yo doy de la autoestima, pues precisamente es que te aprendas a conocer, que aprendas a meditar, que aprendas a saber qué valores tienes, también obviamente qué cualidades no tenemos o qué cosas se nos dificultan más, pero cómo las pudiéramos mejorar. Entonces, pues les agradezco mucho el haberme escuchado hoy, y les deseo bonita noche, y nos seguimos viendo por el mismo canal y a la misma hora, como dicen. Muchas gracias.